importante esa información, pero quizás no sea la más relevante, ¿vale? Vamos a tratar precisamente primero la jerarquía de la información. Ahora, no toda la información es igualmente relevante para todos los textos. La organización de las ideas depende, en general, de la pertinencia de la misma para cumplir el propósito del escrito. Una idea no es importante en sí misma, sino por la función que tiene en el texto. Dejé estas definiciones un poquito aquí para que las pudieran revisar después. Entonces, bueno, nada más. Ahora, hay tres tipos de ideas, ¿vale? Primero están las ideas principales. Las ideas principales contienen la información más importante del texto, representan el propósito del texto y el resto de las proposiciones la van a ayudar. Es decir, este va a ser el foco de nuestra atención, las ideas principales. Ahora, esto no quiere decir que haya una sola idea principal en todo el texto, ¿vale? Regularmente nos aparecen fragmentos en los exámenes. Estos fragmentos pues son párrafos extraídos de un texto más grande. Generalmente hay una idea principal por párrafo. Es lo ideal cuando nos enseñan a redactar. Hay una idea principal. No debe haber dos porque pues entonces deberían de ser dos párrafos. Es una. Las demás van a estar en comunicación con esa idea principal. Entonces, imaginemos que una persona está hablando, presenta la idea principal y después viene su apoyo, ¿no? Después vienen estas ideas que van a reforzar, que van a sostener a la idea principal. Entonces, este va a ser nuestro foco. Y les repito, regularmente hay una por párrafo, aunque, por ejemplo, en los textos expositivos, una de todas esas ideas, de esas ideas centrales del texto, va a ser la hipótesis, es decir, la idea central del texto. Pero estamos hablando ya de un texto completo, no de un fragmento que nos presenten en el examen. Entonces, para motivos del examen, pues recordemos que generalmente va a haber una. Va a haber una idea que nos van a estar probando si podemos identificar o no. Las ideas secundarias, su función es reforzar, discutir, explicar o expandir la idea principal, es decir, la apoyan en mil formas, la apoyan. No tienen una estructura característica. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a haber un algo que nos haga decir, ah, sí, esta es una idea principal, esta es una idea secundaria, así solo con verlas. Lo que la va a hacer secundaria, como ya les mencioné, va a ser que necesita a la principal y la va a estar apoyando, le va a estar dando, eh, va a estar en comunicación, perdón, con esta idea principal. No puede aparecer sola porque entonces cambiaría el texto. Son secundarias por su calidad de apoyo, porque les repito, no hay algo interno, algo propio a una idea secundaria que la haga secundaria. Entonces, hay algunas respuestas trampa en los exámenes donde aparece una idea secundaria cuando se pregunta el propósito del texto o la idea principal o el propósito del autor, ¿vale? ¿Por qué aparecen estos? Porque si está esa idea, sí es importante y quizá en otro texto podría ser la idea principal, pero al menos en el fragmento que están checando no lo es, ¿va? ¿Cuál sería la clave, la técnica quizá para identificar una idea secundaria de una idea principal en un párrafo? Bueno, lo que yo recomendaría sería que intenten establecer si esa idea está relacionada con las demás o no. Si sí, es decir, si todas las ideas que aparecen en el párrafo, en el texto, cumplen una función con esta idea, probablemente estemos encontrando a la idea principal. Pero si más bien es al revés y es igual a otras oraciones, a otras proposiciones, y parece como que está apoyando a otra, es una idea secundaria. Ahorita lo concretamos mejor con las relaciones, ¿vale? Pero por ahora vamos a manejarlo así. Si todas las ideas hablan de lo que habla la idea que estamos interpretando, pues probablemente sea la principal, ¿vale? Dejémoslo en probable porque hay pruebas un poquito más certeras y ahorita las vamos a checar. Y las ideas terciarias, a mi parecer, siempre son las más fáciles de identificar.
¿Por qué? Porque suelen ser ejemplos. Concretan la información presentada, relacionan la información con elementos extratextuales. ¿A qué se refiere esto? Pues referencian cosas que no vienen en el texto, que no habían aparecido antes en el texto y que más bien nos ayudan a comprender el texto, ¿vale? Son ejemplos, comúnmente son ejemplos. Ahí pues las podemos identificar muy fácilmente cuando en el autor, el texto introduce un, por ejemplo, así como, eh, tal es el caso de... Entonces, estos son ejemplos. ¿Por qué no son centrales? Pues porque necesitan otra información para tener sentido. Si no aparece una idea principal a la que esté apoyando esta idea terciaria, pues no va a tener sentido y va a parecer que está ahí aventada. Pues un ejemplo de algo que no nos han explicado, pues como que no tiene sentido, ¿no? Es como si yo hubiera empezado esta sesión con el texto, con algún texto, y les dijera, esto es un ejemplo de idea principal. Y pues no, ¿verdad? Se quedarían como, pues, de que, ¿qué onda? ¿Por qué primero el ejemplo? Regularmente igual están en orden, ¿no? Primero viene la principal, luego la secundaria y luego la terciaria. No siempre, no es un buen criterio el orden, pero regularmente los ejemplos sí están al último, porque no tiene mucho sentido introducirlos antes. Ahora, las relaciones lógicas. Esto es algo que es importante porque guían la estructura del texto y permiten identificar si una idea es principal o no, ¿vale? Para que un texto pueda comunicar la información necesaria, tiene que relacionar sus ideas. Las estructuras de las que se vale son lógicas, no cronológicas. Esto ya lo había mencionado en la última sesión. Los textos narrativos se estructuran cronológicamente, antes, después, entonces, luego. En este caso son lógicas. En un caso específico hay una noción de tiempo, como que hay pistas del tiempo, pero no es lo principal. Ahorita lo checamos, ¿vale? Para que no se confundan. Este cuadro lo hice precisamente para organizar estas relaciones, ¿vale? La primera es la oposición o comparación, también puede aparecer como comparación, y ocurre cuando una idea pretende contrarrestar, anular o discutir a otra. Comúnmente usa palabras como pero, sin embargo, más, en cambio y no obstante. Más sin acento, ojito. Eh, Esto ya lo habíamos visto también en los marcadores discursivos que les mostré en la última sesión. Son las de contraargumento. La oposición no sirve precisamente para meter ideas, como les comenté, con las que el autor quizá no está tan de acuerdo, ¿vale? Eh, entonces, puede que el autor quiera introducir una idea solo para descartarla, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la función de esto? Pues que cuando queremos probar algo, primero es conveniente probar que alguien más no tiene la razón. No es una cuestión de ego, claramente, no es una pelea, sino demostrar por qué no tiene la razón, ¿no? O incluso comparar dos elementos para sacar una conclusión de esto, ¿ok? Por ejemplo, sería como Acapulco es un destino turístico muy importante, mientras que un destino turístico nacional muy importante, mientras que Cancún es un destino internacional relevante. Por lo cual, podemos intuir que a los extranjeros les gustan más las costas del sur de México. Entonces, esa comparación, esa oposición, permite sacar una conclusión de su diferencia. No nada más las van a comparar por comparar, ¿ok? Entonces, esas son algunas funciones que puede tener una oposición. En todo caso, por ejemplo, en el ejemplo, perdón, la redundancia, que les acabo de dar sobre las playas, por ejemplo, otra vez, perdón, en el ejemplo que les di de las playas, pues lo principal es la conclusión, ¿ok? Y esa oposición que se presentó antes lo que va a hacer es sustentar la conclusión para que no aparezca de la nada, ¿vale? Entonces, las oposiciones, esa es su función, ¿no? Introducir a lo principal, marcar lo que no para resaltar
lo que sí. Ujú. Ahora, causa-consecuencia. Expresa efectos de que algo ocurra, puede presentarse como condicionales, como si pasa esto, entonces pasa esto. Eso está muy presente en los textos científicos, en los textos que dicen como, pues, como las leyes de Newton, ¿no? Eh, si un objeto inamovible se detiene con un objeto que no se detiene, entonces pasa esto, ¿vale? Eh, esa es la relación de causa-consecuencia y también se pueden expresar como oraciones causativas o de causa. Ese es su nombre. Y pues las introducen los nexos porque, por, para, ¿ok? O con verbos de efecto, como provocó, detonó, generó, todos esos verbos, pues nos están hablando de una causa y de una consecuencia, ¿vale? Aquí es donde yo les comentaba que había como tiempo, como que podemos ver que habla de tiempo, pero en realidad no es el foco, ¿vale? Es de antecedente consecuente. Esto aparece mucho en textos de historia, incluso en textos de economía, de filosofía, ¿vale? Eh, presenta la necesaria aparición previa de un elemento para que ocurra otro. Se diferencia de la causa-consecuencia por ser necesaria. Entonces, recuerdo que en la guía de la UAM venía un ejemplo como que las manifestaciones del 2 de octubre son el consecuente y el antecedente fue pues la represión estudiantil de 1968, ¿vale? ¿Necesariamente es una causa? No, no necesariamente es una causa, pero si es necesario, bueno, se oye muy turbio si lo digo de esta forma, pero es necesario que hubiera aparecido esta represión estudiantil para que hoy día existan estas manifestaciones, ¿vale? Lo mismo se ocurre con las guerras mundiales, se habla de antecedentes, cosas que ocurrieron antes y que tuvieron que ocurrir para que el desenlace fuera el que conocemos, ¿vale? Esa es la relación de antecedente-consecuente y sí se diferencia de causa-consecuencia porque no es directo, ¿vale? Eh, un antecedente conocido de la Segunda Guerra Mundial es la invasión de Polonia. Eh, no cada vez que alguien invada Polonia va a salir una Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero esa invasión fue necesaria para que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Si cada vez que alguien invadiera Polonia ocurriera una guerra mundial, entonces hablaríamos de causa-consecuencia, ¿vale? Pero el antecedente consecuente es más específico y necesario, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo No. claro. Vale, muchísimas gracias. Ahora, la siguiente es la adición. Eh, el símbolo lo indica, es suma. Añaden información para explicar o reforzar una idea. Las ideas introducidas por adición no son principales por servir de apoyo a otra. Este es muy fácil de identificar porque eh, tendemos a usar las mismas palabras casi siempre. Entonces, una que aparece siempre, siempre, siempre es además, también, y, ¿va? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hacen estas palabras? Que igual las checamos en los marcadores discursivos, pues agregan información a la información que ya teníamos. ¿Por qué no pueden ser principales? Porque imagínense que ustedes tienen que decidir, ¿no? Tienen tres ideas, tienen que decidir cuál es la principal, cuál es la que pueden quitar y cuál es la que no. Pues obviamente la principal es la que no se puede quitar, ¿no? Y ya, pues como me quedó espacio, como todavía lo puedo hacer, como me va a servir para ayudar a mi idea principal, pues le agrego. Pero lo agregado no va a ser lo principal, ¿va? Porque lo puedes quitar. Y si lo puedes quitar, entonces no es lo más importante, ¿vale? No quiere decir que carezcan de importancia, como lo mencioné al principio, son un apoyo y las ideas principales las necesitan pues para tener sentido, para tener validez, pero no son el foco. Y
mucho ojo de verdad en esta cuestión, en que no porque aparezca en el texto y aparezca tal cual en las opciones va a ser la respuesta correcta, ¿vale? Es una trampa constantemente. Ahora, la última es la ejemplificación, ya la mencionamos muchas veces anteriormente, y pues concretan las ideas a través de expresiones familiares para los lectores. Es decir, nos van a hacer asequible, entendible, comprensible, digerible, como le quieran decir, a la información. ¿Por qué? Porque asumen que estamos más familiarizados, que conocemos mejor de lo que nos van a hablar, ¿vale? Pues obviamente en textos más especializados van a asumir ejemplos de que los expertos conocen, ¿no? Pero en textos de divulgación, pues probablemente sí asuman cosas que todos conocemos. Hasta aquí es la relación de las relaciones lógicas. ¿Hay algún problema aquí para que me pueda detener o regresar? Tenemos tiempo. Todo está bien, gracias. Vale, muchas gracias. Voy a seguir. Y los tipos de proposiciones. Tenemos, bueno, agregué 4 tipos, por decirles de alguna forma, aquí. La primera son los juicios. Esto es muy importante detectarlos. De hecho, es una pregunta que venía en el examen diagnóstico que les mandé antes de la primera sesión. Y, bueno, expresan la opinión o valoración personal del autor u otra persona, porque pues a veces citan juicios. Y pueden argumentarse, pero no dejan de ser valorativos. ¿A qué me refiero con valorativos? Tiene mucho que ver con la otra palabra resaltada, con personal. ¿Por qué? Usan adjetivos, usan verbos de pensamiento, como creo, pienso, opino, me parece, ¿vale? Porque van a dar su opinión, van a darle un valor dentro de su propia escala, dentro de su propio parámetro a algo. No van a ser objetivos, sino que van a ser completamente subjetivos, porque precisamente van a expresar el valor que ellos como persona le dan a algo. No deberían de ser ideas principales a menos que sean ensayos más libres, pero cuando tienen un rigor académico, generalmente los juicios de entrada no se recomiendan en un ensayo académico, no se recomienda un juicio, pero pues en textos más ligeritos a veces pueden ser las ideas principales si el objetivo del texto es expresar la idea, las opiniones de un autor, ¿no? En general no lo van a hacer. Y aquí les puse un ejemplo de juicio. El Día de Muertos es la mejor festividad en México. ¿Alguien me podría indicar en qué parte podemos identificar que es un juicio? En una introducción. Eh, bueno, me refería, perdón, así en esta misma oración, ¿en qué palabra, digamos, podemos saber que se trata de un juicio y no de algo más objetivo? Donde dice es la mejor. Claro, concretamente el mejor, porque es un adjetivo. Entonces, eh, pues no nos está dando información nueva, sino que sabemos ahora que el autor cree que es la mejor festividad, ¿no? Pero pues si queremos aprender algo, pues como que sí nos quedamos a medias. Y muy bien, que lo pudieron identificar. En el texto que venía en el examen diagnóstico que les había mandado, estaba que era una gran noticia. En esa cuestión, precisamente el juicio se expresaba en eso de gran noticia, porque claro, es como les dije, le emociona a la persona que lo está redactando, ¿no? Pero no es objetivo, porque pues no nos está brindando una información, no está apoyando a una idea, sino que está exaltando la importancia, ¿no? Ahí está un juicio, está valorando ese descubrimiento como como un gran descubrimiento, ¿vale? Ahora, los argumentos son los más comunes, claramente, y presentan los fundamentos que sostienen una idea de manera objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque aquí precisamente, a diferencia de los juicios, no va a haber una valoración del autor.
No va a haber una expresión de que tan bien, mal, bueno, malo, bonito, feo le parezca algo. Simplemente va a introducir esta información para sostener la idea. ¿Ok? Aquí les puse un ejemplo de un argumento. El ejercicio regular mejora la sensibilidad a la insulina, facilita la pérdida de peso y ayuda a mantener la masa muscular. Si se dan cuenta, no hay adjetivos eh, valorativos, no hay un valor, el autor no está diciendo el ejercicio me parece bien, el ejercicio me parece mal, sino que simplemente está exponiendo datos, ¿vale? Perdón, voy a borrar esta para que se pueda ver. Entonces, algo. Y quizá necesitamos leer el texto para ver qué tanto fundamento está diciendo, pero es un argumento, ¿vale? Esto es un argumento, ¿por qué? Pues porque expresa lo que hace el ejercicio, ¿no? El ejercicio hace esto, esto y esto, ¿ok? Entonces está introduciendo una relación lógica de pensamiento aquí de causa-consecuencia, ¿no? Si hago ejercicio, entonces pasa esto. Si hago ejercicio, pues se mejora mi sensibilidad a la insulina. Si hago ejercicio, esto va a facilitar la pérdida de peso. Si hago ejercicio, entonces eso va a ayudar a mantener la masa muscular. Si se dan cuenta, quizá no aparece explícitamente como un causa, provoca, porque, pero está esta relación de pensamiento, ¿vale? Ahora, la inferencia es algo que se pregunta constantemente porque no están en el texto. Esa es magia, que no están en el texto. Son operaciones mentales que hacemos al leer. Qué tan acertadas o no sean depende de nuestro nivel de lectura, pero pues en general las hacemos. Como les digo, qué tan bien o mal las hagamos depende de qué tan bien estemos entrenados en la lectura, pero las hacemos. Es una operación automática y necesaria a leer, porque si no, no podríamos seguir la lectura como seres humanos. Es información implícita, no aparece ahí, no está en el texto. Es decir, si así lo busquen con lupa, no la van a encontrar en palabras explícitas. ¿Ok? Las conocemos por nuestros conocimientos previos y por las relaciones lógicas. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, sacamos como inferencia de este parrafito, de esta oración, pues podríamos sacar como inferencia que el ejercicio mejora la salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por conocimiento previo, lo que ya sabemos, pues sabemos que si la sensibilidad a la insulina mejora, nos hace bien. Si perdemos peso más fácilmente, nos hace bien. Y si mantenemos nuestra masa muscular, nos hace bien. Si tenemos presentes esas tres conclusiones, podemos sacar una conclusión adicional que nos diga el ejercicio regular mejora la salud. ¿Vale? Ese es el proceso de una inferencia y esa es la información implícita que nosotros obtenemos al leer el texto, aunque quizá no siempre somos tan conscientes de ello. En este sentido, ¿qué pretende probar el examen? Dos cosas. Uno, que efectivamente estemos haciendo inferencias y los hagamos de forma correcta, claramente. Y dos, que tan bien funciona nuestro procesamiento de lo que ya sabemos con esta información nueva que nos están dando. ¿Qué tan bien podemos relacionar esa información? Eh, en este caso, como lo resalto en la presentación, pues es importante entonces reconocer estas relaciones entre las ideas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos una inferencia? Por los conocimientos previos y por las relaciones lógicas que logremos identificar en el texto. Como les dije, es automático el proceso, pero ustedes no van a responder el examen en automático. Ustedes se van a detener a leer el texto con atención porque van a ser fragmentos cortos. Entonces, traten de encontrar estas relaciones que ya les presenté, porque como se dan cuenta, a través de ellas podemos llegar a conclusiones que no vienen explícitas en el texto, pero que nos pueden preguntar y tal vez a ustedes les suene como que es obvia la información una vez que ya la expresamos, ¿no?
En este caso, pues si los vuelvo a leer, pues parece obvia la conclusión de que el ejercicio mejora la salud, incluso por nuestro conocimiento, pues ya lo sabemos, ¿no? La cuestión aquí es que, a pesar de que lo sepamos, lo que nos están preguntando es si esa inferencia viene o no en el texto, ¿vale? Porque no porque un texto hable de ejercicio, nos va a llevar a la conclusión de que el ejercicio sea bueno para la salud. ¿Sí está quedando clara esta parte? Sí, claro. Vale, muchas gracias. Y en último lugar puse los datos, los puse entre comillas, porque pues no es un tipo de proposición, pero quería hacer énfasis, quería hacer un acercamiento específico a este tipo de información que nos presentan los textos, y pues son fragmentos de información descriptiva. Son, como lo dice aquí, son datos. Eh, en España viven tantas personas. Ese es un dato. Eso puede funcionar como un argumento si nos dice, o sea, si la idea principal fuera, por ejemplo, España es un país superpoblado. Imaginemos, ¿no? Esa es la idea principal. Y luego nos avientan un dato. En España viven tantas personas. Pues claro, entonces ya nuestra mente empieza a decir, ah, no, pues sí son un buen. Pero logramos hacer esa conexión, pues a través de un dato duro, un dato que pues no podemos argumentar, ¿no? O sea, si el censo dijo que son tantas personas, pues son tantas personas. No hay mucho que cuestionarle, que debatirle. Entonces, aparentemente es un dato inútil. Cuando lo estamos leyendo no le encontramos quizá a veces una función y lo dejamos fuera en nuestra lectura, pero a veces son argumentos, a veces son ejemplos y nos van a ayudar a reforzar la información. ¿Cuándo va a ser un ejemplo? Generalmente, pues cuando venga la palabra, ¿no? Clave, ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo? Ya les había mencionado algunas palabritas, pero en general van a ayudar a reforzar la información o a describir. Hay párrafos que no tienen una idea principal y su único propósito es describir algo. Ahorita vamos a ver uno que les traje para que pueda quedar un poquito más clara esta parte, pero bueno, en realidad hasta aquí es la exposición teórica que traía preparada. Eh, si tienen alguna duda pueden irme diciendo en lo que abro el resto del material que tengo preparado, por fin. Y bueno, entonces vamos checando eso, ¿vale? Díganme si tienen alguna duda o cualquier cosita. No por el momento. Perdón, Digo, perdón, no sé si no por el momento. disculpa, no te escucho muy bien. No sé si lo puedes escribir mejor en el chat. Perdóname. Ah, ok, muchísimas gracias. Disculpa por no escuchar. Bueno, vamos a checar este parrafito. De hecho, lo traía preparado para la sesión anterior, pero pues nos comió un poquito el tiempo. Entonces, vamos a checarlo el día de hoy, ¿vale? Lo voy a leer yo y ahorita les hago unas preguntitas, ¿vale? Va a ser la dinámica que vamos a manejar. Entonces, si pueden participar, aunque sea por escrito, pues me encantaría para que podamos resolver dudas si hay alguna que no hayamos detectado hasta este momento, ¿vale? La melodía del habla dirigida a los niños y la adquisición de la lengua materna es otro fragmento diferente al que ya checamos la sesión anterior. Es el mismo artículo de la misma autora. Bueno, la variación cultural se hace patente al comparar comunidades con distintas prácticas de crianza. Por ejemplo, las madres y padres hablantes de inglés americano suelen usar una frecuencia fundamental más alta y un tono más agudo en la voz al dirigirse a sus hijos que al dirigirse a otros adultos. En contraste, en una comunidad mixte de Tamazulapam, Oaxaca, se evita usar el tono alto al dirigirse a los recién nacidos, ya que se corre el riesgo de que el alma máximo ser creador o Yekini, escape del cuerpo del bebé al exponerse a tonos del mal tipo. Este ejemplo pone de manifiesto que los detalles de las adaptaciones que se hacen en el HDN, el habla dirigida a niños, están orientadas culturalmente. Paralelamente a los matices culturales, hay ciertas modificaciones en la forma sonora del habla dirigida a niños
que se reportan consistentemente en la bibliografía. A continuación, exploraremos los fenómenos más recurrentes y los vincularemos con el desarrollo lingüístico infantil. Ahora, digamos, tenemos esta información. ¿Alguien podría mencionarme dónde está la idea principal de este párrafo? O bueno, ¿dónde creen que está? Bueno, vamos a empezar a descartar primero, que es lo que yo recomendaría también si no tenemos muy claro algo. Empezamos a descartar, ¿ok? Pues va a haber veces en las que no sepamos a la primera y está bien, no siempre lo vamos a saber, pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descartar lo que sí sabemos que no puede ser. ¿Qué no puede ser? Esto. Aquí está muy claro, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, todo lo que venga aquí no puede ser porque es un ejemplo. Ahora, en contraste, como les dije, pues va a ser una comparación, no una oposición entre dos ideas. ¿A qué está comparando? A un ejemplo. Las dos ideas en una comparación deben de ser iguales, estar en el mismo nivel cuando se les compara. No puedes comparar algo de mayor relevancia con algo de menor relevancia. Siempre las comparaciones van a ser entre elementos comparables, ¿no? Está el dicho popular de perfecto. Muy bien, Yareli. Sí es la que está al principio. Vamos a ir descartando las demás para que podamos checar este proceso. Dice el dicho, no compares peras con manzanas, ¿no? Es muy cierto, quizá les ayude para recordarlo, pero si estamos comparando algo, en contraste nos introduce una comparación, pues va a ser entre elementos iguales, entre elementos comparables, entre elementos que se parecen. Si está un ejemplo antes, lo que sigue es otro ejemplo. ¿Quiere decir que no son importantes? Por supuesto que no, porque claramente nos están reforzando la información de la idea principal que ya le identificó perfecto como la primera que aparece. Y bueno, entonces ahí está, ¿no? Vamos a comparar dos ejemplos. ¿Por qué? Pues porque lo indica. Aparte, si comparamos, entonces se hace patente la variación cultural. Aquí, bueno, están varias claves para identificarla. Ahora, ¿cómo podemos descartar otra idea que aparece después? De nuevo, recupera el ejemplo. Este ejemplo hace esto. Esto A nos prueba que B, ¿va? Esto no puede ser tampoco la idea principal, es un argumento en este caso. Los detalles de las adaptaciones que se hacen en el habla dirigido a niños están orientados culturalmente. Si están orientados culturalmente, pues entonces otra vez estamos hablando de variación cultural. ¿Ok? Paralelamente a los matices culturales, paralelamente, esto nos va a introducir información adicional. ¿Ok? Mientras pasa A, también está pasando B. Hay ciertas modificaciones en la forma sonora del habla dirigida a niños que se reportan consistentemente en la bibliografía. Este es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Porque en realidad solo nos está diciendo que otra gente lo dice y entonces deberían de creerlo. Esa es una herramienta muy común en los textos académicos, pero pues claramente no va a ser la idea principal si no es algo que el autor o la autora en este caso está proponiendo, ¿no? Solamente se está reforzando con las ideas de otras personas. Ahora, lo último que aparece es, a continuación exploraremos los fenómenos más recurrentes y los vincularemos con el desarrollo lingüístico infantil. Bueno, creo que es un poco evidente que no pertenece a este párrafo en sí esta información, sino que más bien nos prepara para el siguiente, ¿no?
Pero lo que quería remarcar con esta última parte del párrafo, en otros términos, es que yo les dije que los marcadores nos daban información, ¿no? Como que nos daban claves para entender el texto. Y tal vez si lo digo así en abstracto, pues no parece nada, ¿no? Suena como, chido. Pero aquí pueden ver que la autora claramente nos está indicando de qué va a tratar el párrafo siguiente y qué es lo más importante que deberíamos de identificar. A continuación exploraremos qué los fenómenos más recurrentes y qué va a hacer, los va a vincular con el desarrollo lingüístico infantil. Entonces, la idea principal debe necesariamente de vincularse a cualquiera de estas dos cuestiones, de relacionarse para no repetir la palabra, a alguna de estas dos cuestiones, y eso nos va a permitir estar más alerta. Entonces, cuando leamos el siguiente párrafo, vamos a estar más alerta y precisamente estos ejemplos ya no se nos van a colar porque vamos a decir, el párrafo anterior me dijo que esto no era lo más importante, ¿vale? Entonces, sí, sí sirven estos marcadores para identificar pistas que el mismo texto nos esté dando, ¿ok? ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Quieren que revisemos otra cosa de aquí? Bueno, por último, por descarte, pues obviamente, como lo mencionó Yareli, la primera idea es la principal, ya que lo demás es un ejemplo que nos está reforzando y nos está probando esta parte, pues claramente esta es la idea principal. Ahora sí, disculpen. Si tienen alguna duda, si quedó claro, por favor pónganme en el chat para que podamos pasar al siguiente texto. Ok, vale. Entonces pasamos al siguiente texto. ¿Ok? Déjenme borro aquí. Y seguimos. Ahora, este fragmento está un poquito más largo, pero bueno, vamos a checarlo. La relación terminológica, bueno, el asombro tecnológico en el videojuego. De nuevo es un fragmento, este ya es de otro texto. La relación terminológica entre tecnología y técnica es problemática, en tanto que a veces se toman como conceptos intercambiables y otras corresponden a ámbitos completamente distintos. La tecnología no toma un papel primordial en el estudio del arte hasta el siglo XX, mientras que la técnica se remonta a los orígenes de la poética con Aristóteles. En los primeros acercamientos a esta distinción, la técnica se ha visto como una serie de recursos artísticos con una evolución firme de sus procedimientos, mientras que la tecnología estaría al servicio de una ideología cultural capitalista, la cual haría perder al arte su aura. Sin embargo, el desarrollo tecnológico del último siglo ha evidenciado la multiplicidad de posibilidades que tiene la tecnología en el arte. Tanto esta como la técnica tienen un mismo objetivo de ser útiles al sujeto a la hora de manipular la realidad. Pero la tecnología, en su sentido etimológico, requiere conocimiento racional de esta manipulación, lo cual acerca al ámbito de la ciencia. Liz señala que una de las diferencias se trataría de la integración de la tecnología en los procesos productivos industriales. Sin embargo, esto es problemático al tratar el videojuego, ya que en torno a este existe una compleja industria que nos llevaría a la conclusión de que no existe prácticamente un acercamiento técnico que no dependa en esencia del conocimiento científico de su funcionamiento. ¿Ok? En este párrafo, lo que el autor hace, principalmente como se dan cuenta por la cantidad de citas, es meter argumentos que no son suyos. En la estructura general de un texto, estos párrafos generalmente son un apoyo a otro párrafo en donde expresa una idea de forma más propia. ¿Vale? Ahora, lo que me gustaría que checáramos aquí principalmente es cuáles son esos marcadores que nos van a dar pistas de qué está haciendo el autor. Bueno, se los voy a marcar para que puedan hacerlo tal vez en un ejercicio. Por ahorita lo vamos a checar primero aquí. Sin embargo, aparece también por acá abajito. Sin embargo, entonces nos dice, este autor, estos autores, Adorno y Benjamin dicen esto. Sin embargo, pasa esto. ¿Ok? Entonces, nos pone las citas no las avienta así nada más para llenar espacio, sino que nos pone la idea de alguien y luego introduce su pensamiento.
¿Cuál es ese pensamiento? El desarrollo tecnológico del último siglo ha evidenciado la multiplicidad de posibilidades que tiene la tecnología en el arte. Esto que implica que el arte sí tiene implicaciones tecnológicas, que la tecnología sí puede estar dentro del arte a pesar de lo que ha dicho otros autores. Entonces, a pesar de que aparece la idea de Adorno, la idea de Benjamin, eso no quiere decir que el autor esté de acuerdo con ellos, ¿se dan cuenta? El autor los discute y en realidad su idea es precisamente oponerse a las ideas de estos autores, o al menos matizarlas, no decir, no hay que ser tan extremistas, hay que checar esta otra posibilidad. Anteriormente, esto de la relación terminológica, pues prácticamente esto es una introducción, ¿no? No nos está informando mucho nada. Luego, la tecnología no toma un papel importante. Esto es un contexto histórico, se nota en las fechas, incluso se remonta hasta, ¿va? Entonces nos está dando contexto, nos está dando información para que entendamos la propuesta que él tiene. Esto de nuevo, en los primeros acercamientos a esta distinción, la técnica se ha visto, es decir, no es algo que yo, autor, estoy diciendo, no es algo que yo, autor, estoy viendo, simplemente les estoy contando lo que ha pasado hasta este momento. Una vez que ya les conté esto, yo introduzco mi idea. El desarrollo tecnológico del último siglo ha evidenciado la multiplicidad de posibilidades que tiene la tecnología en el arte. Esto de nuevo es una idea de otro autor para reforzar lo que acaba de comentar. Y pero nuevamente nos está marcando que no está completamente de acuerdo o que puede introducir más información respecto a la que este autor está mostrando. Y es la tecnología en su sentido etimológico requiere conocimiento racional de esta manipulación. ¿Ok? De nueva cuenta, no es una información propia, no es una idea principal, porque nos está diciendo un sentido etimológico, es decir, a pesar de que es suyo este razonamiento, pues está basando en una fuente externa. De nuevo cita otra autora, creo que es autora, Liz, y sin embargo, y nuevamente introduce su opinión. Aquí es precisamente esto, su opinión es problemático al tratar el videojuego, ya que en torno a este existe una compleja, y aquí viene la idea. En torno al videojuego existe una compleja industria que nos llevaría a la conclusión de que no existe la conclusión, el autor mismo nos lo está poniendo aquí, la conclusión de que no existe prácticamente un acercamiento técnico que no depende en esencia del conocimiento científico de su funcionamiento. Y aquí está nuestra idea principal, ¿vale? El autor mismo nos lo dijo. La conclusión. Todo esto que dije, incluso mi propia idea, nos lleva a esta conclusión. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije de que chequemos si todo el resto de las ideas está relacionada con esta idea principal? Y pues ya lo fuimos checando poquito a poquito, ¿no? Efectivamente, todas estas ideas están relacionándose para que podamos llegar a esta idea, ¿vale? La están soportando. Si le quitamos alguno de estos pilares, la idea como que se tambalea y ya no está tan segura de sí, ¿vale? ¿Quedó claro este ejemplo? Que es un poquito, creo que era más complejo que el anterior. ¿Sí? ¿No? Vale. En general, estos textos suelen incluir un nivel de dificultad variable, pero diría yo alto en términos muy generales, porque aprendemos a partir de ellos. Como seres humanos tenemos la capacidad de aprender a partir de la lectura. Entonces, pues ya hay veces en las que ya no se puede simplificar más la información. En este caso es un estudio de historia del arte. Entonces, imagínense lo abstracto que es, ¿no? O sea, de esas cuestiones que se burlan luego de los filósofos algunas personas, ¿no? De que parece que están eh, haciendo castillos en el aire. O sea, sí, sí es demasiado abstracto.
Entonces, precisamente este tipo de textos, pues sí, tiene una implicación un poco más fuerte de lo que podamos relacionar dentro del mismo texto. Sí, la idea principal, pues, bueno, la idea del autor, Azul, eh, una idea del autor que introduce es de oposición. Y la mayoría de las ideas propias del autor son de oposición, como lo pudimos ver. Sin embargo, pero, sin embargo, y pues el autor introduce una idea propia a partir de una oposición, se opone a los autores e introduce esta idea, ¿no? El desarrollo tecnológico del último siglo ha evidenciado la multiplicidad de posibilidades que tiene la tecnología en el arte. Ahora, ¿cómo identificamos la idea principal? Pues de entrada voy a rebobinar un poquito, descartando las ideas que no son del autor, descartando el contexto que nos dé el autor histórico en este caso, descartando quizá necesariamente esta oposición, pero para estar seguros, en este caso lo que nos va a marcar la idea principal es la conclusión. Tal cual el autor nos está diciendo, la conclusión es esta. Todo lo que yo dije me llevó a esto. Y esta es la idea central del párrafo. En este caso aparece al último. Pero sí, las ideas que aparecen con sin embargo, pero, pues marcan una oposición que nos recuerdan que el autor no está de acuerdo con esa idea, ¿vale? Y que la va a discutir. ¿Sí quedó claro, Azul? Muchísimas gracias. Vale. Hasta aquí es el material que preparé. Tenía pensado revisar el ejercicio, pero me parece que sería más importante si pudieran responderlo para la siguiente sesión. Eh, déjenme, bueno, déjenme corregir algo del ejercicio, agregarle una retroalimentación a cada respuesta para que no sea necesario que lo revisemos en la sesión, sino que ustedes mismos tengan esta retroalimentación de su propia respuesta, ¿vale? Si lo pueden responder a partir de mañana, ya va a estar la retroalimentación en el mismo link que les mandaron. Se los vuelvo a mandar por la mañana, si gustan. Lo resuelven y les va a aparecer retroalimentación una vez que lo acaban de responder, ¿vale? Les va a aparecer por qué sí, por qué no era la respuesta correcta o incorrecta, ¿va? Sí, por favor. ¿Les parece si lo trabajamos así mejor? Va. Entonces, bueno, vale. Igual les mando uno que porfa sí revísenlo también. O sea, este es de la sesión anterior, entonces lo que vamos a hacer con esta retroalimentación, pues sí sería reducir el tiempo de la siguiente, pero les mando otro sobre el tema de la siguiente sesión para que vaya igual midiendo que si traen algún problema en especial o bueno, como grupo, ¿vale? Va el siguiente tema, es el último, es la última sesión el día viernes, es sobre las palabras, sobre el significado de palabras, cuando les pregunten qué significa una palabra, derivación, composición de palabras, ¿vale? Entonces, bueno, les mando les vuelvo a mandar el link de la actividad anterior para que lo puedan responder ya con la retroalimentación y les mando uno de palabras, ¿va? Sí, ok. ¿Tienen alguna duda que quieran que chequemos antes de irnos? ¿O nos vemos el viernes? Ah, sí, tengo que dejar de compartir. Perdón, ya me están pegando los ojos.